Pues mira, yo de pequeña no he tenido cosas muy marcadas de juguetes o de intereses marcados por el género. Para que te hagas una idea, yo ni jugaba con Barbies ni jugaba al fútbol, por coger las dos cosas más estereotipadas que se asocian a un género y a otro. A mí me gustaba mucho leer, me gustaban mucho los tebeos, me gustaba mucho dibujar y también me gustaba, por ejemplo, yo era una niña muy repelente, o sea, yo de pequeña llegaba a los Reyes, ¿qué quieres para los Reyes? Digo, yo un microscopio y un set de química. O sea, yo era una niña repelentísima, pero repelentísima, y también pelis de Disney y demás, me gustan mucho los dibujos animados. Y me acuerdo que en el colegio estaba de moda las cartitas estas que había de colores, con dibujitos de olor, así y demás, y a mí me gustaban, me llamaban la atención y le pedí a mis padres que me fueran a comprar y fui a comprar con ellos y demás y por mis padres ningún problema, pero recuerdo que en el colegio me vino un niño de mi clase y me preguntó, ¿por qué tienes eso si es de niñas? Y a mí me quedó un poco de, estoy haciendo algo malo, no debo tener esto. Y recuerdo que dejé de hacerlo porque me hizo sentir mal ese comentario. Ahora, evidentemente, con ya más crecida, con más herramientas, pues yo ahora mismo viajaría en el tiempo, le diría a la pequeña Elsa, dice, tú ten cosas de niños, de niñas, lo que a ti te guste, que no tengas que verte influida por lo que opinen los demás. Si a ti te gusta eso, ya está. ¿Ese niño se ha gastado el dinero de sus padres en comprar las cartitas? No, pues ya está. ¿Qué tiene que opinar? Y esa fue la primera vez que sentí que ahora viéndolo con perspectiva, que eso era una etiqueta, que es una cosa que muchas veces la gente LGTBIQ+ hemos vivido, que antes de incluso hacernos ciertas preguntas para saber quiénes somos, qué identidad tenemos o qué orientación, ya está ahí el resto del mundo con sus prejuicios para señalarte que eres algo diferente y que eso que diferente que eres es algo malo. Y son muchas las personas, sobre todo chicos gays y chicas trans con las que hablo interactuado que me cuentan historias parecidas de es que antes de saber yo lo que era ya me había caído en el colegio, en el patio, la palabra maricón. Y yo creo que eso es horrible, porque antes de que la persona descubra, se defina cómo es y todo eso, ya la gente le está diciendo con una etiqueta lo que son, pero desde un prisma, desde una visión negativa. Esa anécdota que cuento en el monólogo es lo que me pasó yendo a la unidad de género del Ramón y Cajal en Madrid, que me hacían una serie de preguntas para certificar científicamente que yo era una mujer trans y que no les estaba mintiendo. Y una de esas preguntas que más me impactó es, ¿pero de pequeña jugabas a la pelota o a las muñecas? Digo, es que yo leía. ¿Qué género es ese? Leer, ¿qué género es ese? Que supongo que para esa gente, entonces me ajustaría el estereotipo de una princesa Disney, la Bella de la Bella y la Bestia, ¿no? Que todo el pueblo la juzga porque lee. En plan de no hace cosas de mujeres, está leyendo. Que, por ejemplo, a mí si me dicen ahora, ¿con qué princesa te llamas como una princesa Disney? Me llamo Elsa. ¿Con qué princesa Disney te identificas más? Digo, yo lo he visto ahora y me he dado cuenta que me identifico mucho con Mulan. Porque si te das cuenta, Mulan es una chica que no se ajusta a los estereotipos de chica y le dicen que no es suficientemente femenina, que no va a encontrar marido y demás. Y luego, como ya no se ajusta a eso, tiene que hacerse pasar por hombre hasta que la descubren y la rechazan por ser mujer. Dime si eso no se parece bastante al recorrido que hace una mujer trans de no me ajusto a los estereotipos físicos de lo que debe ser una mujer, pues bueno, tendré que hacerme pasar por un hombre, pero tampoco encajo y cuando descubren que en realidad es una mujer, sufro el rechazo. Eso yo creo vamos, yo le hago una lectura que pueda ser aplicado a una mujer trans. Yo es que las pocas, o sea, yo de pequeña era muy introvertida, muy tímida, yo siempre estaba con mis tebeos, con mis libros. Para mí los tebeos me han marcado mucho, o sea, Mortadelo y Filemón fue lo primero que aprendí a leer y a dibujar, y ahora que soy ilustradora, yo creo que si ves un poco mis ilustraciones y mis dibujos, ves un poco de Ibáñez en todo eso. Yo era muy tímida e introvertida y yo, por ejemplo, siempre me iba con un tebeo a todas partes. Me iba al parque con un tebeo, aunque luego jugar a tirarme con tobogán, los columpios y demás, pero me iba con un tebeo a todas partes.
teníamos que ir a una boda y era yo pequeña, yo me iba con un TVO porque sabía que me iba a aburrir y demás, y no me gustaba mucho eso. Y claro, cuando vives con el temor de que te digan que lo que te diferencia o lo que te acerca a lo que no se supone que no debes ser está mal, pues lo que tú dices, creces para adentro. Y, y claro, a mí también se me juntó que durante mi infancia y adolescencia nos mudamos algunas veces de ciudad. Entonces, a mí me costaba mucho hacer amistades y encima, claro, para encajar en los grupos de los chicos, básicamente tenía que gustarte mucho el deporte porque había una masculinidad muy estereotípica y muy marcada y yo no encajaba en esos patrones. Entonces, para mí los TVOs siempre fueron como un refugio. Para que te hagas una idea, yo creo que en mi infancia y en mi adolescencia, el mejor amigo que he tenido ha sido Francisco Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón, que también ahora que está de moda Drag Race y demás, Mortadelo lleva travestiéndose más años que RuPaul y tiene más looks y más modelitos que RuPaul. Lo siento, pero es que tenía que decirlo, tenía que sacar esto. Y luego también llegaron los Simpson a España y me enganché con la serie totalmente. Me gustaba el estilo de dibujo, me gustaban los personajes y de repente me vi muy reflejada en Lisa, una niña introvertida que le gustaban mucho los libros, que le costaba mucho tener amigos. Yo desde pequeño he pensado que Lisa y yo seríamos grandes amigas y que seguramente nos podríamos haber dado mucho apoyo y eso, y a mí Lisa me encantaba, o sea, me sigue encantando a día de hoy. Buena pregunta, pues yo opino que la gran clave es la visibilidad, que hablemos demos a la infancia y a la juventud LGTBIQ+, espejos donde mirarse, que les demos personas que sean referentes en sus campos, primero para decirles que no están en soledad, que hay más gente como ellas, y segundo para decir que se puede tener una vida plena, pese a que nos digan lo contrario y pese a que haya un partido de color verde que diga que somos lo peor. Yo eso creo que es lo primero. Y luego también yo creo que la principal clave también es la educación en los colegios. Como decía antes, la infancia no tiene prejuicios per se, esos prejuicios vienen de algún lado. Tiene que haber asignaturas que contemplen el tema del LGTBIQ+, y se hable de referentes. Si todavía en nuestras escuelas, en los libros de texto, no tienen apenas mujeres en la literatura, en la historia, en el arte, con el tema LGTBIQ+, creo que Federico García Lorca y ya. Creo que es muy importante que haya referentes de mujeres también y también de personas LGTBIQ+ en general, porque hay gente muy puntera. ¿Cómo es posible que en los patios de colegio, que me parece estupendo, pero que la infancia coleccione los cromos de fútbol y tengan cromos donde ponen toda la información de esos jugadores de fútbol, que por cierto ninguno es gay? ¡Qué casualidad! ¿Qué casting más bueno han hecho, ¿no? ¿Qué casting más bueno hace Florentino? Y yo creo que hacen falta eso, esos espejos donde mirarse y demás. Yo esto lo llamo el síndrome españoles por el mundo. Lo explico. Si recuerdas Españoles por el mundo, era un programa en el que iban a un país paradisíaco, de repente te iban a Bali, a Hong Kong, o sea, a ciudades como súper... Y había una persona que la recibía y vivía en una casa como el bloque de pisos donde vivo yo. Conocía los sitios más guays, te enseñaba la ciudad, no sé cuántos. Y cuando le preguntabas, oye, ¿y tú por qué te has quedado aquí en Bali a vivir? Nada, yo me quedé aquí por amor. Digo, ya, por amor y con un contrato de una multinacional debajo del brazo, nos ha fastidiado. En Españoles por el Mundo no te sacaban a alguien que sea originario de España, que viviese en un contenedor porque le ha ido todo como el culo, no, te sacaban a la gente más top. Yo creo que hay que hacer esto mismo con el tema LGTBIQ+. Sacarte a la gente más potente para demostrar a la sociedad que somos capaces de lo que sea. Evidentemente hay que denunciar los acosos, los abusos y todo, pero también durante muchos años la narrativa en medios con temática LGTBIQ+, y sobre todo con las personas trans, ha sido con un paternalismo absoluto. Si no se reían de nosotros o decían que éramos lo peor, había un de paternalismo. Y que se acuerden de las personas LGTBIQ+, no solo durante el orgullo, lo que te decía yo antes de la entrevista, que en estas fechas todo el mundo se acuerda de mí para hacer eventos y demás, pero luego no me llaman para mi cumpleaños, ¿sabes?
Y las personas LGTBIQ+, lo somos todo el año. La infancia y juventud LGTBIQ+, lo es todo el año. Si en su casa tienen un entorno que no es seguro, que es un contexto muy conservador, muy de derechas, y les dicen que ser así es lo peor, si no tienen una red de apoyo en el colegio, esa persona, al no tener nada en casa y nada en el colegio, ¿qué hace? No tiene a nadie. Lo que tú decías, crece para adentro. Y crecer pensando que quién eres tú está mal, eso hace que una persona no se desarrolle plenamente. Porque nos llevamos a la cabeza, a las manos a la cabeza, con temas como el bullying en las aulas con respecto a una niña por el resto del alumnado, pero si una niña tiene unos padres súper LGTBI-fóbicos, está recibiendo bullying por parte de personas adultas, que es más grave aún. Y si tiene algún profesor que también sea así en el colegio, o que no respeta quién es, o que dice que ser maricón es lo puto peor, que las personas trans están enfermas, esa persona también está recibiendo bullying por parte de una persona adulta. Yo creo que en sitios como Madrid, que ya hay una legislación que exige que se toquen estos temas en los colegios y no se cumple, ley que ahora quiere cambiar Ayuso para poder estar en sintonía con Rocío Monasterio, perdón, que me están llamando, ya está, que no lo había puesto en silencio. Si habéis oído algo raro, os pido disculpas. Pues yo creo que hay que contar nuestras historias, hay que contarlas en los colegios, pero no tienen que preocuparse las asociaciones LGTBIQ+. Tiene que haber asignaturas que contemplen eso, que hablen de los referentes históricos de nuestro colectivo, que hay un montón, ¿Cómo es posible que hablemos de la Revolución Francesa como gran movimiento de cambio social, pero no se hable de los disturbios de Stonewall que supusieron la primera piedra para la lucha por los derechos LGTBI? ¿Cómo es posible que en los colegios se exija saber quién es Robespierre o Alfonso X el Sabio, pero no se explique quiénes son Marsha P. Johnson y Silvia Rivera? ¿Cómo es posible? Porque ¿a mí de qué me sirve que sepan tocar la flauta dulce? Que es una cosa que todavía a mí me... O sea, yo de pequeña sufrí lo de la flauta dulce, todavía sigue a día de hoy lo de la flauta dulce, y sin embargo les preguntas sobre historia del feminismo o personas LGTBIQ+ actuales y no les hablan de eso. La flauta dulce no sirve para nada. O sea, que además yo me pregunto, ¿cómo es posible que la flauta dulce, con todos los cambios educativos legislativos que ha habido de distintos gobiernos, la flauta dulce siga? ¿Qué puertas giratones de la Joner para esto, Pues yo fui descubriéndome porque con estos mimbres de no tener referentes, porque yo en mi infancia y adolescencia el tema trans en medios, cuando se tocaba, como te decía antes, era para hacer burla o para mostrar que era lo puñetero peor. En mi infancia yo conocía el caso de Cristina Ortiz La Veneno, aunque yo era muy pequeña y no me dejaban ver la tele esas horas ni ver ese tipo de programas porque era muy pequeña. Yo sabía ya quién era, pero por los comentarios que oía a mi alrededor, tanto en el colegio por parte de personas adultas, y La Veneno les parecía lo peor que podía ser una persona en esta sociedad. Porque era trans, porque era mal hablada, porque era prostituta, o sea... Y luego también el único personaje trans que vi yo en ficción cuando era pequeña es en Ace Ventura, que se revela que una mujer es trans, y cuando se revela que es trans, primero el personaje de Ace Ventura lo hace de manera pública, mostrando que oculta su paquete en la ropa interior, y la reacción de la gente que está alrededor a verlo es arcadas. Entonces, con esos dos ejemplos en la cabeza, tú no puedes cuestionarte ciertas cosas. Yo es curioso cómo, porque a ver, yo desde mi juventud, yo tenía una necesidad de explorar y expresar mi feminidad, pero tenía muchísimo miedo. Y por ejemplo, a mí me hubiera gustado usar de adolescente ropa que se asocia socialmente a las chicas, que bueno, que luego... Pero era mi manera de expresarlo porque en ese momento no tenía yo tanta apertura mental y tantas herramientas para saber que la ropa no tiene género. Y al final lo que ocurrió es que
Por ejemplo, en mi adolescencia, en cuarto de la ESO y los dos cursos de bachillerato, nos habíamos mudado de ciudad y mi padre siempre tuvo mucha obsesión porque estuviésemos mi hermana y yo en colegios privados. Y a mí me metieron en uno que era solo de chicos, con uniforme, y que era súper religioso porque era un colegio del Opus. Entonces yo venía de un colegio privado mixto, sin uniformes y laico, entonces el contraste fue brutal, primero por los prejuicios y luego aparte porque como era solo de chicos, la masculinidad era muy marcada y la feminidad o lo que se salía de esa masculinidad hegemónica era perseguido y señalado. Y yo tuve bastante bullying, por fortuna no llegó a tema físico, salvo un caso puntual, pero yo estaba totalmente negándome, pasándolo mal. Me llegué a plantear dejar el colegio y ponerme a trabajar. Y además yo tenía esa necesidad de en alguna parte de mi vida tenía que explorar esa feminidad que yo tenía y demás. Entonces lo que hacía era comprarme ropa que se asocia socialmente a una chica y de la ansiedad que tenía muchas veces me la ponía para dormir, para meterme en la cama. Era una necesidad de esto. Llegó la época de internet, ya cuando empecé a tener más edad, ya era mayor de edad. Y claro, yo buscaba, o sea, yo pensaba que solamente me gustaba la ropa de chica, sin ningún tipo de connotación sexual. Y yo quería buscar a ver si eso le pasaba a más gente. Y entré en el mundo de los chats, que si tienes esa edad y no sabes mucho del mundo, pues puede ser bastante perjudicial. Y yo desde mi mayoría de edad buscaba en los chats a alguien que durante por lo menos un rato, o sea, quedar con alguien durante por lo menos un rato que me leyese como mujer. Lo que pasa es que, por desgracia, ese que me leyesen y que me tratasen como la mujer que soy en intimidad venía de la mano de quedar con hombres mayores que yo y a cambio de que me trataran así, yo estar abierta a que hicieran conmigo lo que quisieran. Y durante mucho tiempo yo pensaba que la única aceptación o validación que iba a tener como mujer era a cambio de ceder que hicieran con mi cuerpo lo que fuera. Llegó la universidad. Yo estudié audiovisuales con máster en cine, me gusta muchísimo el cine. Y en una práctica que teníamos que grabar una elipsis, que es decir, el paso del tiempo entre un momento y otro. A mí siempre me ha gustado la parte de estar delante de una cámara, de interpretar un poco la parte un poco más visual del asunto. Y entonces se prepararon un guión en el que yo iba a interpretar un personaje que perdía una apuesta y se tenía que vestir de chica como pago de esa apuesta. Entonces mis compañeras la grabábamos al día siguiente, mis compañeros de clase trajeron un montón de ropa que tenían por casa. Yo, claro, yo por dentro tenía que fingir que eso me incomodaba cuando era una cosa que yo estaba pensando que, en serio, yo para mí pensaba, ¿en serio voy a poder hacer esto públicamente, algo que llevo haciendo a escondidas, con connotaciones muy chungas? Públicamente sin sufrir rechazo. Yo estaba como con mucha emoción de qué iba a pasar con ese momento. Mis compañeras de clase fliparon porque me puse la ropa y demás y se quedaban flipando con mis piernas, en plan de, ¿y esas piernas que tienes? Digo, yo qué sé, tal. Y el resto de mis compañeros también cuando lo grabamos. Y ahora lo he desmigado ese momento, pero eso sirvió para que yo en muchos cortos y en muchas prácticas que hacíamos para la carrera, yo interpreté personajes femeninos y me sentía súper a gusto. Y la gente no lo veía como algo raro, siempre, bueno, lo hace, ya está, punto, ya está. Y eso fue para mí empezar a tener validación, que se me tratara como mujer de una forma no asociada a algo negativo, que era como ceder tu cuerpo. Sí, el año pasado fue a principios de julio. Montaron un hashtag en mi contra, publicando monólogos antiguos con los que yo no comulgo y quejándose de que yo hacía humor machista. Evidentemente esos chistes eran bastante machistas
y ahora mismo no comulgo con ellos, pero esos chistes, ese exponerme a mí no era porque yo hubiera tenido pensamientos machistas, que los tenemos todo el mundo y hasta que no te construyes los descubres, porque conozco casos de más gente que se dedica al humor que incluso a día de hoy hace humor bastante machista, pero a esa gente no la exponen, la denuncian públicamente. En el Club de la Comedia ha habido actrices que han hecho textos bastante estereotípicos de guerra de sexos, ya un poco súper rancios, y a esas mujeres no se las ha atacado. Esto venía organizado porque yo era una mujer trans y era una mujer trans pública. Y la verdad es que ha sido bastante doloroso. Yo ya antes de eso ya tenía problemas de ansiedad y depresión, y a lo largo del último año he tenido que trabajar muchísimo con mi psicóloga para poder lidiar con lo que pasó. Pero también pienso que si va a haber todavía estos ataques hacia las personas trans, prefiero que yo que soy más o menos pública, prefiero que me ataquen a mí antes que a una persona anónima. Evidentemente que se acaben estos ataques para cualquiera, pero si tengo que estar yo de señuelo para que no se metan con personas trans que son más anónimas, que están en una situación más vulnerable, etcétera, etcétera, prefiero que me ataquen a mí muchas veces antes que ataquen a infancia o juventud LGTBIQ+, y sobre todo infancia y juventud trans, que son personas más vulnerables y que necesitan mucho más apoyo. Yo odio la palabra normalizar porque implica que algo es anormal, y en una charla que estuve de público, la presentación de un libro que se llama Vidas Trans, que es un libro cortito, estupendo, que os recomiendo para acercaros a las realidades y el día a día cotidiano de personas trans. Es un libro buenísimo, 90 páginas, te lo lees en unas cuantas paradas de metro o de autobús. Y hay una palabra que me encantaba que no utilizaban normalizar, utilizaban la palabra cotidianizar. Y a mí me encantó el concepto porque es hacer cotidianas, hacer del día a día nuestras historias. A mí la palabra normal o no normal me parece horrible. Como dice una frase atribuida a Morticia Adams, la normalidad no existe. Lo que es normal para una araña es una pesadilla para una mosca. Y yo creo que lo que hace falta es lo que comentábamos antes de educación, legislaciones que nos apoyen, que no se nos exija tratamientos hormonales ni operaciones para cambiar nuestra documentación. Y lo que comentaba antes de esas legislaciones que en el caso de Madrid existen pero no se cumplen. Yo estoy harta de tener, porque en estas leyes se recoge que el funcionariado público de la Comunidad de Madrid, el personal sanitario y cualquier persona que trabaje en la administración pública madrileña tiene que estar formada y la tienen que formar sobre protocolos LGTBIQ+, y sobre todo el tema de las personas trans. Yo, en casi cada interacción con personal sanitario de la Comunidad de Madrid, he tenido que dar muchísimas explicaciones. Con funcionariado también. Y estoy cansada de hacer yo esa pedagogía que por ley debería estar haciéndose esto. O sea que creo que Ayuso me debe bastante pasta por lo que estoy haciendo, y el resto de las personas trans estamos haciendo, porque no es solamente un caso mío, es esto. O sea que, citando a esa gran filósofa contemporánea, Ayuso, págame. Para mí el humor forma parte de mi ADN, básicamente, porque yo, la primera persona que me hizo reír muchísimo y me sigue haciendo reír a día de hoy es mi madre. Mi madre es una payasa maravillosa, nos reímos muchísimo, nos reímos todo el rato nosotras mismas, y pese a que hemos tenido momentos muy difíciles a nivel familiar, nunca ha faltado las risas, nunca ha faltado las risas. Y mi madre se ha preocupado personalmente de que mi hermana y yo nos riésemos siempre, 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 y eso se lo debo a ella. Yo creo que me dedico a la comedia por eso, porque a mí me fascinaba esa capacidad de mi madre de hacernos reír. Y creo que me dedico a eso porque me contagié un poco de ese espíritu de mi madre. Y yo también quiero hacer esto, quiero estar haciendo reír a la gente todo el rato. O sea que para mí la comedia no es el qué, para mí es el cómo, para mí es un lenguaje, es cómo me expreso. La mayoría de cosas que hago en redes, en los monólogos, en mis ilustraciones y en mis colaboraciones y demás, siempre están como condimentadas con el humor. Para mí el humor es un lenguaje que puede ser muy valioso porque te acerca a las personas. Si tú consigues hacer reír a una persona, esa persona es
está más abierto a escucharte. O sea que podríamos decir que el humor, la risa es el lubricante natural de la vida. Y para mí yo creo que en mis monólogos, hablar de ciertas cosas utilizando el humor hace que la gente te escuche más, y yo me encuentro con casos de gente que he aprendido mogollón, he reído muchísimo, muchas gracias. Y yo creo que para mí el humor es una herramienta que puede ayudar a visibilizar mi historia, y si puede ayudar a la gente, pues mejor. De hecho, he oído a algunas personas trans que me han escrito mensajes por redes sociales diciendo que salieron del armario con su entorno con mi monólogo de la pizza con piña. Y una de las cosas que me decían también, me encantan tus vídeos y demás, y la mayoría de gente me decía una cosa, que es: tus vídeos me hicieron sentir que no estaba en soledad. Que eso, de repente, que a mí me emociona muchísimo, porque de repente formar parte un poquito de la vida de alguien y que esa persona tenga la generosidad de decírtelo, porque yo entiendo que decir esto no es fácil. El otro día, después de una actuación en Paterna, se me acercó una persona trans y me dijo que gracias a mis vídeos no se sentía en soledad, y que gracias por lo que hacía. Yo me emocioné mucho, le señalé con el dedo así a la pantoja y le dije: nunca has estado en soledad. Somos mucha gente, lo que pasa es que nos quieren hacer creer que somos bichos raros. Nunca has estado solo. Y a mí me emociona muchísimo eso, y yo cuando empecé a compartir mis vídeos contando mis experiencias y opiniones como mujer trans, yo lo hacía más con una pretensión de contar yo como lo que estaba pasando en mi día a día desde mi transición y demás, y por verbalizarlo. Y yo creo que YouTube ha servido como contexto para muchas personas trans que han querido hablar de su vida y demás, porque no tenían esos referentes, y de repente tenían la necesidad de contarlo y verbalizarlo, y también un poco documentar su transición y de cómo iba cambiando su vida. No me refiero solamente a nivel físico, sino de cómo pues ya he conseguido cambiar mi documentación, o ya en el colegio me tratan con mi nombre. Ese tipo de pequeñas victorias, que yo creo que eso ha sido muy valioso para que mucha gente trans, a través de YouTube, lo que la televisión y los grandes medios tradicionales no conseguían contarnos, YouTube se convertía en un pequeño oasis para la gente trans, que veía que había mucha más gente. Y como además YouTube agrupa, te sugiere vídeos de temáticas parecidas, te sugería otro contenido similar. Entonces yo creo que eso ha servido mucho para que la gente más de mi generación, más millennial, y la gente siguiente, centennial, se acerque a esas realidades de una manera que los medios tradicionales no les estaban dando. Y yo creo que esa gente que ha puesto su vida en público ha hecho más por el colectivo que muchas políticas, muchas legislaciones y mucho más que los medios. Creo que todavía estamos en un punto que las etiquetas son necesarias todavía, porque son como, imagínate, te pilla un chaparrón y esa etiqueta es como ponerte bajo una cornisa hasta que deje de caer la tormenta. Yo creo que las etiquetas todavía son necesarias, en tanto en cuanto que pueden servir de acogida para que una persona se defina y descubra que hay gente como esa persona, que no está en soledad, que pertenece a algo a la cual pertenece mucha más gente. Creo que en momentos son necesarias. Hay que aspirar, evidentemente, a acabar con el género, hay que acabar con las etiquetas, hay que acabar con esas cosas, pero esto es como decir, hay que acabar con el hambre en el mundo. Digo, sí, hay que acabar con el hambre en el mundo, pero mientras tanto hay que hacer políticas de ayuda a la gente que pasa hambre. Entonces yo creo que las etiquetas yo las veo como algo de acogida, de que perteneces a algo, a que eso que te han dicho que tú no eres, de repente se convierte en algo que te empodera y que perteneces a algo en el que puedes conocer a más gente como tú. De momento yo las veo necesarias. Yo creo que espero que lleguemos a un punto en que no sean necesarias y que la gente le dijo, ¿te acuerdas cuando estábamos tantas etiquetas? Madre mía, pues no hace tiempo. Que eso pase, evidentemente, pero mientras tanto, que la gente, que cuando se da cuenta que es trans, hay más gente trans, que la gente que sale del armario como persona bisexual, como persona homosexual, se da cuenta que, vaya, hay más gente como yo y hay gente conocida y demás. Creo que son necesarias todavía para etiquetar. Pero sí, las etiquetas es algo que tenemos que acabar con ello, porque si algo nos han enseñado de las tiendas de ropa es que dejar puesta la etiqueta acaba siendo muy molesto.